Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio más de tu podcast Semilla de Mostaza. Mi nombre es Miguel Tejada y es un gusto que me puedas acompañar en esta hora y que juntos podamos descubrir qué es el reino y qué es lo que tiene para nuestras vidas. Así es que, adelante, comenzamos. Y qué bueno es que me puedas acompañar una vez más y podamos meditar un poco en la palabra de Dios y en especial con esta temática que hemos venido manejando, ¿no? Estudiando un poco los evangelios, las enseñanzas de Jesús, lo que Él quería hablar hacia nuestras vidas y que nosotros podamos irlo descubriendo, podamos irlo reflexionando. Así es que, te lo repito, es para mí un gusto que puedas acompañarme. ¿Y en qué porción vamos a reflexionar esta vez? Bueno, vamos a ir al libro de Juan y vamos a comenzar a leer en el capítulo 3. Hay una historia muy interesante que creo que todos hemos escuchado alguna vez y es acerca de la cena del Señor. Así es que dice de la siguiente forma. Antes de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Wow. Cuando yo leo esta porción, la verdad, a mí me impresiona mucho, ¿sabes? Porque era la última cena. Era el último momento que ellos iban a compartir antes de que el Señor fuera entregado y fuera crucificado. Era la culminación de 3 años. 3 años en los que habían compartido muchos momentos, ellos habían sido enseñados, ellos habían forjado una gran amistad y, y yo me pongo a pensar realmente al ser el último momento, todo lo que Jesús toca es muy importante y quiero que comencemos por esa parte. Era la última cena, era el momento más importante porque era la culminación de un proceso de más de 3 años o aproximadamente 3 años y yo digo, bueno, si Jesús mencionó esto, esta parte en específico, si Jesús hizo eso en la cena, en el último momento, es porque realmente era algo muy importante y él quería que sus discípulos lo tuvieran claro y que eso marcara ese momento su vida para siempre. Jesús pudo haber hablado de otras cosas y de hecho habla de cosas muy importantes, habla de la institución de la cena, habla de cómo ellos pues él va a volver y vamos a reinar y menciona cosas muy, muy interesantes. Y creo que es obvio o es lógico porque era el último momento. Entonces yo digo, ¿cómo es que de repente Jesús viene y se levanta y empieza a lavar sus pies? Es porque probablemente esto, bueno, no probablemente, estoy seguro de que esto era algo muy importante. Entonces, ¿por qué Jesús hizo esto y no hizo otra cosa? ¿Cuál era el mensaje que Jesús quería transmitir a sus discípulos? Es decir, dice el versículo 3 del capítulo 13, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús sabía que él era y él es el ser supremo. Él era el dueño de todo, el creador de todo. Y y él lo que hace es, a mí me parece increíble, porque lo que hace es humillarse, hacer algo, un acto bajo delante de su misma creación, y una creación que había decidido darle la espalda a él, una creación imperfecta. No sé si me agarras la idea, pero lo que él estaba haciendo en ese momento, si a mí me choca, si a ti te choca, imagínate en ese momento a sus discípulos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, lavarle los pies a una persona era uno de los actos más bajos, más humillantes que había. No es como ahora, imagínate si yo te digo a ti, lávale los pies a tu hermano, a tu hermana, a un familiar tuyo, a tu esposo, a tu esposa, a quien sea.
¿Qué se te viene a la mente? ¿Cómo te sientes? Como que no mucho, ¿verdad? Si imaginas él tiene mal olor en los pies o algo más, realmente puede ser un poco incómodo. Y no es que Jesús nos esté mandando hoy en día a lavar los pies, sino que el significado que esa acción tiene. ¿Por qué? Piensa en antes. Antes no habían el tipo de zapatos que hoy había. Si tú te querías comprar unos Nike o unos Adidas o qué sé yo, alguna otra marca de zapatos, tú puedes hacerlo y vas y te protege el pie. Pero antes no era así. Antes, literal, y ya lo hemos hablado en otros episodios, la gente utilizaba sandalias, ginas, chancletas y caminaban grandes cantidades de kilómetros de repente para poder visitar a alguien, etcétera. Y las calles no eran calles como las de ahora. Las calles eran calles polvosas que en el verano, pues qué sé yo, te llenabas todo de polvo, etcétera. En el invierno era peor porque te llenaban los pies de lodo. Entonces, cuando alguien llegaba y visitaba a una persona, esta persona tenía, por así decirlo, como esa obligación o esa cortesía de lavarle los pies. ¿Y quién se encargaba de esa acción? Bueno, quien se encargaba era la persona, digámoslo así, con menos autoridad en la casa. Estaban digamos que era qué sé yo, una casa que tenían varios siervos, tenía su mayordomo y todo. Entonces, el encargado de lavar los pies era la persona más baja, era la persona con menos autoridad. Y esa era la persona encargada justamente de hacer esa tarea. ¿Ahora entiendes lo que hizo Jesús? Jesús hizo la tarea que solo estaba encomendada a aquellas personas más bajas, con más bajo puesto, con más baja posición. Eso fue lo que hizo Jesús. Yo creo que quería transmitirle una idea a los discípulos, y era una idea de humildad. ¿Y qué es la humildad? A veces pensamos que la humildad es una persona que es pobre, una persona que se viste así con ropa viejita o que su casa quizá no es muy modesta, etcétera. Pero no, realmente la humildad es lo siguiente. Buscando en el diccionario encontraba esta definición y dice, se aplica a la persona que tiene la capacidad de restar importancia a los propios logros y virtudes y reconocer sus defectos y errores. ¡Wow! ¿Sabes? ¿A qué le restó importancia a Jesús? A que Él era dueño de todo. Que Él es el más poderoso y que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todavía sabes que Él no tiene ni errores ni defectos. Sin embargo, Él tuvo esa capacidad y Él dejó de lado toda su gloria para poder lavarle los pies a personas que le iban a fallar, para lavar los pies de Judas. ¿Te imaginas tú lavarle los pies o hacer un favor, algo bueno por una persona que te ha lastimado, por una persona que te ha ofendido, por una persona que quizá ha dañado a algún ser querido o te ha hecho algo y te ha lastimado? Cuesta imaginarlo, ¿verdad? Pero sabes, Jesús hizo eso para que nosotros entendiéramos que tenemos que servir a los demás, que tenemos que ayudar a los demás, sin importar lo que haya pasado. Porque sí, aquí yo me puedo ir por la parte del orgullo y pensar en ello, ¿no? Y de hecho vamos a tocar un poquito ese tema, pero también va de otras cosas, de ayudar y servir a cualquier persona. Y es que aquí tenemos un problema un poco serio, porque hoy en día lastimosamente, como cristianos, a veces se nos sube el orgullo, ¿sabes? A veces se nos sube a las nubes el privilegio que tenemos, que yo estoy en la alabanza, que yo soy el líder, que yo soy el pastor y tengo quizá tantas iglesias. Y entonces muchas veces, no siempre, pero muchas veces tendemos a darle mucha importancia a los logros que hemos logrado en el Señor, que ni siquiera es por nuestro propio esfuerzo, muchas veces es por su misericordia. Y tendemos a decir, ahora que yo ya soy pastor o en nuestra mente, ahora que yo soy líder, ¿cómo yo voy a hacer esta tarea? ¿O cómo yo voy a poder ayudar a esta persona? No, esto que lo haga otra persona, esto que lo haga el hermanito que quizá es el encargado de quizá ordenar las sillas o barrer. Y no es que esté restando importancia a ello, pero nuestra humanidad, en nuestra mente, muchas veces tendemos a categorizar, muchas veces tendemos a clasificar los privilegios en la iglesia. Y no tiene que ser así, sino que tendría que ser lo contrario. Y era lo que Jesús quería decir. Es decir, mientras nosotros más importante creamos en nuestra mente qué es lo que hacemos, más humildad debe de haber en nuestro corazón. Así es, mientras más importante para nosotros podría ser lo que hacemos, más humildad
debería de haber en nuestro corazón, porque es lo que Jesús hizo. Debemos ser humildes para dar, es decir, para servir, pero también tenemos que ser humildes para recibir, es decir, para ser servidos. Y aquí viene la segunda parte. Dice en el versículo 6, entonces vino a Simón Pedro, no nos extraña, ¿verdad? Simón Pedro, uf, un personaje, y le dice, todos callados, todos impresionados, pero él viene y dice, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, ya va, sino también las manos y la cabeza. ¿Te imaginas? Siempre Pedro, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que él iba a entregar, por eso lo dijo, no están limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Vamos por partes. A Pedro no era, quizá, probablemente Pedro era de los primeros en servir, probablemente Pedro tenía un muy buen corazón en ese sentido, pero Pedro tenía un problema y es el problema también que muchos tenemos. Muchos de nosotros, muchas veces, quizá tenemos como esa poca capacidad para servir o para ayudar a los demás, a pesar de lo que nos hayan hecho. Pero otras personas también tenemos el problema de que de repente no nos gusta que nos ayuden. Dice, ¿cómo es posible que me vayan a ayudar? Y sabe, yo conozco personas así y son muy, muy buenas personas. Pero el punto es este. Hay personas a las que la falta de humildad no les permite poder servir a los demás. Y hay otras personas de los que la falta de humildad no les permite que los demás los sirvan. Y ambas cosas están mal. ¿Por qué? Porque somos un pueblo, somos sus hijos. Y aquí Jesús dice al final, ¿saben? Yo he hecho esto, yo les he lavado los pies, a pesar de que ustedes me llaman maestro y señor. Y saben, bien lo dicen, porque yo lo soy. Pero así como yo he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Y esto va para los que no quieren lavar los pies de los demás, para los que no quieren servir y quizás se creen más que los demás, como para los que no quieren que les sirvan. Porque quizá te sientes menor, quizá te sientes infravalorado, o quizá dices, ¿cómo esta persona me va a servir a mí? Ambas cosas están mal. Y eso es lo que quiero llegar ahora. Tenemos que tener una capacidad de humildad. Tenemos que tener una capacidad para restar importancia a nuestros logros, para restar importancia a nuestras virtudes y a nuestros defectos también, porque tú no eres menos. Tú fuiste comprado al mismo precio que todos nosotros. Fuiste comprado al precio de la sangre de Cristo. No fue medio sacrificio, no fue menos sangre, no es con menos amor, no es con menos gracia, no, es la misma gracia, es el mismo amor y es la misma misericordia para todos. Así es que no tienes por qué darle más importancia a tus virtudes, ni reconocer más tus errores o reconocerlos menos. No, porque todos somos iguales y tenemos que tener esa capacidad para restarle importancia, y lo repito, a nuestros logros y virtudes y también para reconocer nuestros defectos y errores. Al final, yo creo bastante de que Él hizo esto porque, porque somos humanos, porque tenemos esos defectos y Jesús lo estaba viendo, porque, ¿sabes? En esa cena, quiero que hagamos lo siguiente, quiero que nos vayamos a Lucas 22, 24, y dice de la siguiente forma, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, imagínate. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así ustedes, sino sé el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Sabes, yo creo que esto fue al final el detonante para que Jesús hiciera esto. Porque ¿cómo era posible que estando en la cena, Jesús hablando de su reino, hablando de la Santa Cena, de cosas increíbles, y ellos peleando sobre quién de ellos sería el mayor?
Ellos no habían captado todavía, no les había caído la peseta, como decimos aquí, sobre la mentalidad del reino. ¿Cuál es la mentalidad del reino? Es una contracultura. La mentalidad del reino es diferente a la mentalidad del mundo. Es una contracultura, porque aquí en la cultura te dicen, escala posiciones, haz esto, haz lo otro, no importa sobre quién tengas que pasar encima. Al final, mientras más alto es tu estatus, los demás te tienen que servir a ti, tú no los tienes que servir a ellos. Pero en el reino es lo contrario. Mientras más alto es tu estatus, mientras más importante quizás sea tu posición, delante de los ojos de los demás, tienes que servir más, tú tienes que tener un corazón más dispuesto, tú tienes que tener más un corazón como el de Jesús y ayudar y servir y dejar que te sirvan también. Es de tener un equilibrio, es de reconocer que tú no tienes nada, que no lo tenemos nada y que no lo merecemos, no merecemos nada y lo que tenemos es por gracia, es por amor, es por Él. Así es que eso es lo que quería que habláramos hoy y que entendiéramos, dejar de lado nuestro orgullo y abrazar nuestra humildad y buscar agradar al Señor y ser cada día o tratar de ser cada día como Él, porque yo sé, no es fácil. Y repito, no es que te esté mandando a lavarle los pies a alguien, no. Lo que Jesús hizo es un símbolo que significa de que si Él hizo la actividad más baja de su época, ¿cómo tú no vas a servir a tu hermano? ¿Cómo tú no vas a dejar que te sirvan? Todo es un equilibrio. No tenemos que ser ni como Pedro, ni tampoco como los demás que estaban peleando para ver quién iba a ser el mayor. Así es que este ha sido el episodio de hoy. Espero que sea de mucha bendición a tu vida y pues también comentarte que puedes seguir este podcast en Instagram como Semilla de Mostaza, también en YouTube puedes encontrarnos o también en Spotify, siempre como Semilla de Mostaza. Un gusto, ha sido un placer y nos vemos a la próxima. Bendiciones, hasta luego.